Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con la temática que hemos venido trabajando durante nuestro segundo periodo, lo que tiene que ver con el desarrollo de las diferentes habilidades científicas y la aplicación y elaboración de experimentos y cada uno de esos pasos que debemos dar durante dicho proceso. El día de hoy vamos a hablar sobre registrar datos. Entonces, para iniciar a hablar de registro de datos es importante retomar anteriormente las temáticas que habíamos visto. Entonces, como eran las mediciones, para qué se realizaban las mediciones, hacer el procedimiento, etcétera. Que era seguir el procedimiento o llevar a cabo un experimento. Cuando nosotros realizamos un experimento y tomamos unas debidas mediciones, esas mediciones son los resultados que obtenemos, obviamente después de realizar el procedimiento. Esos nuevos datos o esos resultados que obtuvimos durante el procedimiento debemos registrarla, debemos anotarla de una manera organizada y precisa para poder dar respuestas a nuestros interrogantes y también para evaluar y comprobar correctamente si nuestra hipótesis responde a esa pregunta científica a la cual nos habíamos planteado al inicio de nuestro experimento, de nuestra experimentación. Entonces, ¿para qué registrar datos o qué beneficios tiene el registrar los datos? Pues nosotros cuando registramos datos, identificamos la mejor manera o forma de recopilar y ordenar todos aquellos datos que obtuvimos. Esto genera que se nos facilite interpretar y analizar esos datos que obtuvimos durante nuestro procedimiento. Nosotros, cuando queremos registrar los datos, podemos utilizar dos tipos de elementos, tales como lo son las tablas de registro y los gráficos. Entonces, podemos utilizar bien sean tablas de registro o gráficos. ¿Para qué? Para anotar de forma ordenada esos datos que obtuvimos durante nuestro procedimiento. Acá observamos en nuestra primera tabla, observamos que están comparando tiempo, minuto, temperatura y volumen. Estas son, la temperatura sabemos que es una unidad de medida del grado de calor, el volumen es el espacio que ocupa un objeto y tiempo y minutos que está midiendo obviamente el tiempo. Los minutos es la unidad de medida del tiempo. Y acá observamos un pequeño gráfico de barras. El día de hoy vamos a trabajar sobre las tablas de registro. También son conocidas como tablas de datos, pero es lo mismo. Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy hablando sobre las tablas de registro. A continuación vamos a ver para qué se utilizan y cómo se elaboran. Bueno, ¿qué es una tabla de registro? La tabla de registro no es más nada que una colección de datos que se organizan en filas y columnas. Vamos a observar acá un ejemplo. Acá observamos un ejemplo de una tabla de registro. Esta es una tabla de registro que está comparando la planta y la altura. Entonces, vamos a analizar cada una de esas. Entonces, acá nos dicen que están organizadas en
en columnas. Entonces, las columnas son estas que nos indican aquí bajando, las que están de forma vertical. Tenemos una y tenemos dos columnas. Y tenemos la fila. Las filas son las que están de forma horizontal. Fila 1, fila 2, fila 3, ahí sí, fila 4. Entonces tenemos dos columnas y 4 filas. Cuando nosotros elaboramos una tabla de registro debemos tener muy pendiente respectivamente las variables de ese experimento. En este caso, acá en este momento, podemos decir que las variables son las que están en la parte superior de la tabla. Entonces sería planta y la altura. Esas son las variables. Cuando nosotros vamos a elaborar una tabla de registro debemos tener en cuenta esas variables. ¿Qué es lo que yo voy a comparar? ¿Qué es aquello que yo voy a tomarle medidas? Entonces de acá están trabajando supuestamente dos variables, planta y altura. Entonces la planta y la altura. Ese es un ejemplo de ello. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo elaborar específicamente una tabla de registro. Aquí observamos un caso especial, entonces nos dice que Santiago, que es este señor, escoge 4 zonas diferentes de su finca. Pues vamos a ver la finca de Santiago y escoge 4 zonas diferentes, zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Observemos que son en lugares diferentes de su finca. Y siembra 50 semillas de tomate en cada zona. Él va a sembrar 50 semillas en la zona 1, 50 semillas en la zona 2, 50 semillas en la zona 3, 50 semillas en la zona 4. O sea que en todas las zonas va a sembrar la misma cantidad de semillas. Y durante un mes le agrega la misma cantidad de agua y abono. El agricultor registra en la tabla el número de plantas que crece por zonas. Entonces, vamos a ayudarle a elaborar esa tabla a Santiago, a nuestro agricultor. Primero que todo, tenemos que analizar detenidamente cuáles son esas variables que yo voy a medir en este experimento. Entonces, él dice, Santiago escoge 4 zonas. ¿Cuál es una variable? La zona, ¿verdad? Esa es una variable. La zona va a ser una variable. Y siembra 50 semillas de tomate en cada zona. El número de semillas no va a ser una variable. ¿Por qué? Porque está sembrando la misma cantidad de semillas. Si él sembrara variedad, diferente número de semillas, sí cambiaría y deberíamos tenerlo en cuenta como una variable. Pero en este caso dice que sembró la misma cantidad de semillas, entonces no lo tenemos en cuenta. Durante un mes agrega la misma cantidad de agua y abono a esa cantidad de semillas y registra en una tabla el número de plantas. ¿Qué va a comparar él? Va a comparar el número específico de plantas. Voy a explicar, a señalar. Entonces, él va a comparar el número de plantas que van a nacer en cada una de esas zonas. ¿Cuántas variables determinó aquí el señor Santiago? Determinó 2 variables. Va a evaluar en cada una de las zonas cuántos números de plantas logran crecer. Entonces, vamos a elaborar la siguiente gráfica. Como son 2 variables, vamos a elaborar 2 columnas. 1 y 2 columnas. Y vamos a ubicar en cada una de ellas
las dos variables. Entonces, ¿cuáles variables son? Entonces, la primera variable va a ser la zona, que es una variable, y la segunda variable va a ser el número de plantas que crecieron. Ya tenemos en nuestras dos columnas la información. Ahora debemos llenarla. Recordemos que estas son las columnas y estas son las filas. Entonces vamos ahora a llenarlo por fila. Vamos a ir zona. Entonces en zona, ¿qué debo colocar? Debo colocar el número de cada una de las zonas. Entonces en la zona 1 la coloco ahí, zona 1. ¿Cuántas plantas, crecieron? En la zona 1 crecieron 32 plantas. Zona 2, 27 plantas. Zona 3, 15 plantas. Zona 4, 50 plantas. Entonces aquí ya encontramos en esta gráfica de una forma ordenada el registro de todas las observaciones que tuvo Santiago. Entonces, si nosotros queremos analizar este gráfico, por lo menos podemos aclarar muchas dudas. Por ejemplo, si yo pregunto cuál es la zona más apta o de mejor productividad para Santiago, vamos a decir que es la zona número 4 porque crecieron 50 plantas. Y si yo pregunto cuál es la zona menos indicada para el cultivo de tomates, entonces me voy a ir y digo en dónde crecieron menor cantidad. Aquí, en la zona número 3. O sea que en esta zona no es apropiado cultivar tomates porque la productividad va a ser mucho menor. Para eso nos sirve la tabla de datos, para nosotros interpretar y obtener conclusiones acerca de la información obtenida durante nuestro procedimiento o nuestra experimentación. Muy bien, ahora vamos a analizar otro ejemplo. Acá nos dicen que Ana, que observamos en la imagen, observa durante 7 días el crecimiento de bacterias en un alimento en descomposición. Y dice, ahí observamos las bacterias que Anita está observando. Entonces dice que ella organizó sus observaciones en una tabla. Vamos antes de hacer la tabla, vamos a analizar los datos o las variables. Entonces, Ana observa durante 7 días el crecimiento de las bacterias. ¿Qué va a analizar? 7 días. 7 días viene siendo el tiempo. Y ella viene siendo una de mis variables. ¿Cuál sería la siguiente variable? Observa, para yo analizar, ¿qué va a analizar durante los 7 días? Anita, aquello que va a analizar en las bacterias durante 7 días es la otra variable. ¿Cuál es? El crecimiento de las bacterias. Va a analizar el crecimiento de las bacterias. Cuando hablamos de crecimiento nos referimos a la cantidad de individuos que van a haber en determinados días. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica y trabajamos dos variables porque aquí notamos dos variables, ¿verdad? Entonces vamos a decir, en la columna 1 vamos a colocar el tiempo, los días que van a transcurrir, y en la columna 2 el número de bacterias. Entonces decimos, según los datos obtenidos durante la observación de Ana, en el día 1, día 1, habían 100 bacterias. En el día 2 habían 146 bacterias. En el día 3 habían 507 bacterias. En el día 4 habían 720 bacterias.
En el día 5 van a haber 975 bacterias. En el día 6, 1438 bacterias. En el día 7 va a haber un total de 2753 bacterias. Entonces acá observamos ya nuestra gráfica completa con todos los datos que obtuvo Ana durante su observación de su experimento. Entonces, acá podemos determinar, si yo les pregunto qué era lo que Ana estaba buscando durante su experimento. Lo que ella buscaba era analizar el crecimiento de la población de bacterias durante 7 días. Entonces, de esta manera, ella en esta tabla, registró los datos obtenidos durante su observación. Entonces, este es un tema que no es tan complicado, que es sencillito y ya. Entonces, en la próxima clase vamos a aprender a pasar estos registros de datos, la información que está en esta tabla de datos, pasarlo a diferentes tipos de gráficos. Entonces, esto es todo por hoy. Recuerden tomar notas y escribir los ejemplos en sus respectivos cuadernos. Que tengan un feliz y bendecido día.